Es Aguaderas una de las pedanías bajas de Lorca, uno de los municipios más extensos de España. Como en otras pedanías lorquinas, el diseminado prevalece sobre cualquier núcleo, resultando difícil localizar el lugar de encuentro con nuestra protagonista. Lugar que a la postre será en el que localizaremos nuestra entrevista. Se trata de Ana López Moreno, una mujer memorable en Murcia rural. Una mujer con una historia digna de ser contada o, si empleamos sus palabras, con una historia flipante. Pues nací el 18 de noviembre de 1954. La madre de Ana enfermó al nacer ella. Para su alimentación, su padre compró una cabra con el dinero prestado por un vecino. La cabra para mí fue aquello, la miraba yo como si fuera, bueno, es que prácticamente fue, mientras que mi madre no estuvo, fue mi madre, porque era la que me alimentaba. Entonces yo, conforme yo empecé a andar y yo jugaba con ella y estaba con ella y luego la sacaba yo a hacer y le daba de todo lo mejor que yo veía. Y la llevaba a todos los sitios mejor que yo veía para que ella se alimentara bien. Y es verdad, cogí un cariño con el animal, que para qué. Sí. Mi madre era ama de casa y mi padre ha sido albañil toda su vida. Que por cierto, como no tenía el pobre ni bicicleta siquiera, pues iba andando. Y se tiraba, bueno, muchísimos kilómetros para ir al trabajo y otros tantos kilómetros que había hecho para volver por la noche a casa. Se llevaba su capacica, como decíamos antiguamente, pues, y así nos fue criando. Hasta que yo tenía 6 años, pues ahí estábamos, sé que apenas teníamos para subsistir. Ana vivió sus primeros años en la zona alta de Aguaderas, cerca de la casa de su abuela. Resulta revelador el relato de Ana acerca de la falta de recursos sanitarios de aquella época. Yo tenía 3 años, yo era normal y de hecho sigo siéndolo, pero pasé el sarampión, que antiguamente se decía el coloradillo. Me puse, bueno, hecha un pan por dentro y por fuera. Y la medicina fue que me pusieron un quinqué que había antiguamente, le pusieron un papel rojo. Y mi madre, no sé de dónde, se buscó un abrigo rojo y me tenía ya en ese abrigo rojo. Suerte que atinó a darme eso en invierno, porque si en verano me ahogo. Entonces, hoy dicen que la vacuna. Quizás si en aquel entonces hubiera habido vacuna, yo no estaría como estoy hoy. Quizás yo no estaría como estoy hoy. Que por eso algunas veces digo, bueno, tanto renegar la gente de vacuna, quizás yo no estaría como estoy hoy. Mira, de joven sí dicen, oye, pues no voy a hablar porque ¿qué? Se van a reír, Y llegó un día y digo, pero vamos a ver, qué tontería. Si se ríen de mí, peor la que se ría porque no tiene conocimiento, peor que yo. Y ya digo, pues nada, aquí a donde sea, y con quien sea, y como sea. Y entonces, pues, muchas veces, dice esta gente, pues ¿cómo eres tú tan decidida? Digo, porque sí, muy fácil. Porque yo le digo a todas mis amistades y a todo el que hablo con él, vosotros tranquilos, que si no me escucháis en un minuto, me lo escucháis en todo. Vosotros tranquilos, pero yo con el tiempo me defiendo. Ahora, lo que no me ha gustado nunca es que me repitan las cosas. A ver si me explico. Cuando yo me atranco, que alguien intente decir lo que yo quiero decir. No, porque me levantaba y le pegaba una bofetada. De pequeña, Ana iba de Aguaderas a Campo López para asistir al colegio.
iba una prima mía que era bastante mayorcica que yo, pero ella, porque de circunstancias, una vez iba, otras no, porque tenía que trabajar. Ojo, que no era no era para irse a jugar, no, era para ayudarle a sus padres. Entonces, pues yo cuando ella iba, pues bueno, íbamos las dos y lo pasaba mejor. Pero cuando iba sola, pues prácticamente iba la mayoría de los días llorando, porque iba muertecica de miedo. Porque era sierra sola, sierra, hasta que llegábamos a Campo López y allí ya parece que yo respiraba, respiraba un poco. Y antes de entrar al colegio nos daban un vaso de leche de esa americana, que era leche en polvo. Bueno, y a mí como en mi casa había poca, aquello me sabía a gloria, me sabía a gloria. Luego entrábamos al colegio y había que decir Ave María Purísima, buenos días, porque era una señora ya mayor, la maestra era una señora mayor. Y pobrecito del que no decíamos buenos días, porque nos sacaba otra vez a la calle y hasta que no decíamos buenos días, allí nos empezaba la clase. Entonces, cuando terminábamos la clase, nos daban de comer en el colegio también. Y era una comida que a mí me gustaba, pero no era de que comes tú hoy, no, era una olla grande, si quieres te lo comes, si no comes mañana. Pero como prácticamente había poco de comer, no nos gustaba todo, a todos nos gustaba. Tardaba una hora, para arriba y otra para abajo. Con lluvia, con sol y como fuera, allí y andando, porque no había otro medio. Cuando llegaba a la casa, si comíamos y había que fregar los platos, tenía que fregar los platos. Si había pollos, pavicos pequeños que había antiguamente, pues si tenía que echarle, tenía que echarle. Ana muestra a su nieta su lugar de juegos infantiles. Yo tenía aquí amigas, y de hecho todavía las tengo, ya son mayores como yo. Mi abuela vivía bastante más abajo de nosotras y las vecinas de mi abuela pues eran crías como yo. Y me gustaba muchísimo bajar a casa de mi abuela y juntarme con ella. Y teníamos un mejedor muy bueno, porque había una era donde trillaban, cuando había miel, donde trillaban, pero la era estaba un poco en alto y había una pedriza, y había una pedriza, entonces había un cortado. Y entonces pusimos un tronco largo ahí en esa pedriza y una nos montábamos en una punta y la otra nos montábamos en la otra. Y así estábamos. Jugábamos a los cromos. Ponía dos cromos y entonces así ponía la mano. Entonces a los cromos jugábamos a la comba y al escondite. Jugábamos nosotros y jugábamos al escondite. Y luego también jugábamos a las caciques, que te contaré. Nos poníamos y normalmente siempre se rompía algún plato, alguna taza, y entonces los trocicos esos los utilizábamos como, claro, ahí poníamos nuestros platicos. Esto es el plato, esto es la tacica del café. Ya ves tú que era un trocico de plato que habíamos encontrado por allí en el estercolero y lo habíamos fregado. Y ese era nuestro juego, lo mismo que ahora. Y luego me acuerdo cuando empezaron a venir los botes de leche, me acuerdo porque entonces no había, pero mi abuela, un tío mío estaba enfermo y le compraban los botes de leche a él.
Y nosotras las crías, como crías que éramos, lo buscábamos a donde lo tuviera y nos empinábamos el bote, y cuando ella venía a tomarse cuenta no habíamos tomado la leche. La lechera, ojo, aquello era... Hasta que yo tenía 6 años, pues ahí estábamos, sé que apenas teníamos para subsistir, y pensaron en salir de aquí a buscar algo más. Pues nos fuimos a Barcelona y allí aquello ya era otra cosa. Yo me adapté pronto. Sí, yo me adapté pronto. Mi padre encontró trabajo en una empresa, mi madre también encontró trabajo en otra empresa, en una fábrica del nylon. Y entonces pues mi hermana era pequeñica y ellos iban a trabajar. Uno se iba, mi madre salía de casa a las 4:30 de la mañana y mi padre a las 6 de la mañana. Y aquí se queda Ana, con 8 años que tenía, encargada de su hermana, que tenía 3. Y luego pues nos íbamos al colegio, y cuando volvíamos, porque era jornada partida, cuando volvíamos pues yo tenía que preparar la comida para cuando mi madre viniera, comer y volvernos otra vez al colegio. Y así fue mi vida. Hasta que pues salió de mi colegio un grupo que empezaron a estudiar comercio, que se llamaba antiguamente, pues yo dije, ¿y por qué no? Y yo estudié comercio también, pero claro, me faltó un año para terminar comercio cuando mis padres decidieron venirse aquí a hacerse su casica, y ahí a mí se me terminó el tema de estudiar, que a mí me gustaba y sacaba muy buenas notas, pero... Ana recuerda con especial cariño a su profesora Montserrat Torné Amat del Colegio Azqueta. Montserrat, yo la quería muchísimo y ella a mí también. Y de hecho cuando me vine aquí, ahora entendí por lo que me dijo. Dice, qué pena que te vayas. Ana recuerda la casa en la que residieron los primeros meses. Era una habitación. Y en la habitación, en aquello entonces, teníamos todo. Las 2 camas para mis padres, para mi hermana y para mí. Y debajo de las camas teníamos la ropa, porque no teníamos nada. Y en otro rinconcito teníamos un botánico pequeño, donde hacía mi madre de comer. Ojo, y de puerta teníamos una cortina. No te lo pierdas. O sea que allí intimidad total. Había otra habitación que había otro matrimonio, pero ellos ni tenían hijos ni tenían nada. Que de hecho a mí me venían muy bien, porque cuando mis padres estaban trabajando, muchas veces me iba yo con la muchacha y pues ya está. Y la dueña de la casa pues ya tenía, claro, ella era más, tenía su televisión, todas esas cosas. Pues claro, y la mujer se ve que le daba lástima de nosotras. Y le decía a mi madre, deja a la nena, tú deja a las nenas que bajen a ver la tele, que a mí no me molestan, tú deja a las nenas que bajen a ver la tele. Pero mi madre, pues, unas veces nos dejaba y otras no, porque le salía mal de que estuviéramos ahí. En aquella casa, Ana vio por primera vez la televisión. Sí me acuerdo de uno que le decían reina por un día. Ese sí me acuerdo yo que le decían un programa que había que a una persona la llevaban al estudio y la nombraban reina por un día, que bueno, la vestían de bien. Y yo decía, mira, si yo me viera así. A los 6 meses de estar allí ya nos renovemos un poquito más. Bueno, ya encontramos un piso, ya con 3 dormitorios, y en fin, ya aquello ya era otra cosa.
íbamos los sábados por la tarde, íbamos a comprar. Iban mi madre y yo me iba con mi madre a comprar. Y cuando nos recogíamos, ya nos juntábamos toda la familia y nos íbamos a tomarnos una cervecita, lo que se decía antes, una cervecita, una Fanta, una Coca-Cola. Bueno, y aquello, la Pepsi-Cola, a mí me encantaba. Uy, estaba deseando que llegara. Fíjate, porque en toda la semana no había ni nada de nada. Hicieron un fin de curso allí en casa de una amiga y que estaba justo enfrente de mi casa. Y vino la madre de esa amiga a decirle a mi madre que me dejara que fuera. Bueno, tú sabes cómo yo lo pasamos aquí anoche bailando. Bueno, bailábamos las canciones de los Tigres. Había otro conjunto que le llamaban los Mustang. Otro había que era francés, me parece, se llamaba Salvatore Adamo. Éramos, bueno, aquello íbamos locas perdidas, ver la película de los chicos con las chicas tienen que estar, los chicos con las chicas tienen que vivir. El retorno a Aguaderas fue traumático para Ana. Encuentro cambios, pero los encuentro todavía mucho más atrás que lo que yo había dejado. Muchísimo. Entonces me costó prácticamente adaptarme más cuando volví que adaptarme cuando me fui a Barcelona. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo tengo muchos recuerdos de allí y por eso cuando dicen, uy, Barcelona, bueno, yo de Barcelona tengo muy buenos recuerdos y gente catalana legítima, porque yo tenía una vecina catalana autóctona de allí y a mí me trató muy bien y de hecho hemos estado visitándonos muchísimos años. A poco tiempo, a los 15 de estar aquí, me fui a trabajar al campo, a echar gelones en banco con una azada, a coger tapena, a coger polas, a lo que había, a coger almendras, a lo que había. Y ya pues, al año por ahí, pues empecé a hacerme novia de mi marido y ya llevamos 50 y tantos años. Ana se refiere a Francisco, su marido, un albañil fino, vecino de Aguaderas, temporero agrícola en Francia en los años en los que comenzaron a noviar. Y arroz y pavo detrás al bontiga, lo que había antes, y detrás dulces, pero no tarta ni nada de eso, dulces, ¿sabes? O sea que, no, tantas tartas y tanto, no, había menos. Me caso con 18 años, estoy 4 años sin crío, a los 4 años nació mi hija y a los 14 meses nació mi hijo. Pero, bueno, yo era joven y lo llevé aquello fácil, lo llevé fácil. Luego la otra nació a los 9 años y luego el pequeño se lleva 18 años con mi hija mayor, con mi hija mayor. Y ese me costó muchísimo más trabajo, tanto de criarlo como aquel que dice, como de parirlo, muchísimo más que los otros 3. El hogar familiar respondía a un patrón habitual en aquellos momentos. Con nosotros vivió siempre mi suegra. Nos casamos y ella se quedó aquí, o nosotros nos vinimos con ella, ya no sé cómo. Así que vivía mi suegra con nosotros. El hecho de vivir en una pedanía agudiza la precariedad de infraestructuras que era propia de las zonas rurales. La carretera no estaba como está ahora, estaba de piedra, la carretera estaba de piedra. Después la arreglaron un poco, le echaron un poco alquitrán y se quedó ya más o menos, pero con el tiempo se fue deteriorando y ya iba mejor por mitad del Bancal que por la carretera. Luz no había ninguna, agua no había. Entonces, teléfono no había.
Entonces, pues aquí primero se puso el teléfono con cable, después pusieron ese inalámbrico, se trajo luz por todo el campo, porque había en la parte de abajo que había más núcleo de casa, ya sí había, pero claro, en esta parte de arriba no. La ausencia de transporte público llevó a Ana a tomar una decisión clave. Uy, en aquello estaba mal visto, ¿sabes? No estaba muy bien visto que una mujer se hiciera carne. Te estoy hablando de casi 50 años. Te estoy hablando de 48, 50 años. No estaba nada bien visto. Pero oye, yo me puse, que me lié la manta a la cabeza y dije, no, me da igual que digan misa, que digan sermón. Teniendo yo mi conciencia tranquila, yo no hago daño a nadie. El que le moleste, pues mira. Ana cambia de trabajo. Llega un momento que yo me encuentro ya agotada. En el campo me encuentro agotada. Acabamos la temporada de cortar sandía y ya paramos hasta que empezamos a plantar en septiembre. Pero en ese mes le digo yo a mi hijo, que ya estaba trabajando, y a mi marido digo, yo me dan ganas de buscarme algo, irme yo a trabajar a alguna empresa o algo. Y dice mi marido dice, pues sabes que está fulano que tiene una empresa. Pues yo ni corta ni perezosa fui y le pregunté. Dice, sí, dice, tengo una oficina que me van a dar el trabajo. Dice, pero te tienes que esperar unos días. Y yo dije, bueno, no me hizo a mí aquello, digo, oye, y a la semana siguiente llamo, y bendita ahora que me he tirado 20 años con ella, limpiando lo mismo a donde me mandaban. Yo estaba limpiando en una clínica de hemodiálisis, he estado limpiando en casa, limpiando escaleras, oficinas, donde me mandaban. El activismo social de Ana resulta loable. Así lo observamos cuando la acompañamos en una jornada cultural celebrada en Aguaderas. Allí Ana, acompañada de su nieta Ana, amasa y hornea el pan, ese que repartirá con su familia, acompañada de vecinas y vecinos, de compañeras de asociación, entre músicas de cuadrillas. Ana reflexiona acerca de la importancia de la formación y de la situación de la mujer. Mis hijos han estudiado cada uno lo que ha querido, porque yo, como a mí me gustaba tanto estudiar y me cortaron, porque yo puedo decir que me cortaron la ala, es que me cortaron la ala, pero era la mentalidad que había antes. Porque hoy yo pienso hoy, mira, si yo soy mayor, yo no voy a sacrificar a mi hijo a que estén conmigo. Me voy a una residencia, meto a una persona, me adapto como sea, porque me está sacrificando toda mi vida para que mi hijo viva mejor que viví yo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No puede ser. Hoy hay que vivir de otra manera. Lo que antes, porque eso, los que vivimos en el campo ha pasado, el padre se ponía malo, la madre, la hija tiene que dejar de trabajar, tiene que dejar todas sus cosas para atenderlo, que lo veo muy bien. Pero antiguamente ni tenían seguridad social, ni tenían nada. Entonces, ha sido un cambio que ha habido ahí enorme para bien. Que hay quien dice, uy, es que hoy vivimos. No, señor, hoy vivimos mucho mejor que vivíamos antes. La mujer estaba en un segundo plano. La mujer siempre estaba en un segundo plano. Quito algunas que hayan tenido la suerte
oye, por haber vivido en diferentes, otras comodidades, en diferentes familias, pero normalmente la gente del campo siempre han estado en segundo plano. Además, de hecho, a lo mejor los padres de la muchacha, por ponerte un ejemplo, pues ellos tenían sus tierrecicas y a la hija le dejaban pues, más o menos su trocico de tierra. Y esa hija se casaba. Y ya la tierra de fulano, ella no contaba para nada. Ella no contaba para nada. Era la tierra de fulano, o sea, el marido. No sé, ¿no? Esa tierra me la han dejado a mí mis padres. Es mía. Es mía. Cosa que eso antes no. Cuando ellas pues, tenían hermanos y que los padres decían, no hija, tú tienes que quedarte y trabajar porque tu hermano se va a ir a estudiar. Y la hija se tenía que quedar, ir a trabajar y ayudarle al hermano a que sacara su carrera, más o menos, pero eso ha pasado. La contribución de Ana a la comunidad es reconocida por representantes de asociaciones vecinales, culturales, de personas en riesgo de exclusión. Esta conciencia social y de los colectivos ha hecho acreedora a Ana de distintos reconocimientos. La vida de Ana es una historia de ida y vuelta, como la de tantas mujeres que habitaron y habitan las pedanías del municipio de Lorca. Entre trabajo y trabajo, pues yo conocía a esta, conocía a aquella, y decía, pues yo estoy en esta asociación, pues yo estoy... Y yo dije, bueno, ¿y por qué no me puedo yo...? Pues ya me metí en la federación y a raíz de ahí, pues yo ya estaba metida aquí en la asociación, pero claro, yo estaba siempre trabajando. Actividades como ellas yo no podía hacer. Si iban algún domingo, hacían algo, alguna cosa, si me podía escapar, pues me iba, pero poco porque yo estaba trabajando. Pero estando trabajando en Lorca ya, no sé, entre un día y otro, a lo mejor un día trabajaba mediodía, otro día trabajaba por la mañana, otro día por la tarde y me iba yo compaginando una cosa con la otra. Pues empecé, pues ya eso me ha abierto también a mí mucho camino. Me ha abierto el saber yo que soy una persona igual que las demás, igual. Me da igual que sea médico, que sea un deambulante que vaya por la calle. Todos somos humanos y todos valemos para algo. Y a lo mejor una simple limpiadora le hace falta a un médico, por ejemplo, o a cualquier otra persona que yo puedo, a quien sea, porque la limpieza es tan necesaria como otra cosa. Es cierto que hay personas que te miran un poco, pues sí, es limpiadora. Hay otras personas que te tratan de igual a igual, pero yo ya ahí empecé y no me importa, mira, no tengo yo problema ninguno con yo de tenerme más, de tenerme menos, no tengo problema. Y me da igual de ir a ver al presidente de la comunidad autónoma, que de ir a ver al señor alcalde, que de ir a ver a un pobre mendigo que le hace falta un vaso de agua, me da igual. Porque lo que importa es esto, lo que importa es el corazón que uno tiene que tener con los demás. Y todos somos iguales, tanto hombres como mujeres, y todos nos hacemos falta.